Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios y Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios. Para el día de hoy trataremos un tema absolutamente relevante que se trata de la Cuarta Revolución Industrial y para ello contaremos con la presencia de dos invitados muy importantes y especiales. Así que los invito a que lo disfruten. Bienvenidos a Punto Crítico. Para hoy tendremos una temática bastante interesante sobre una transformación que estamos viviendo hoy día a día y que estamos escuchando alrededor de la Cuarta Revolución Industrial. Para entender un poquito más de eso, hoy nos acompaña Camilo Montes, gerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y Mauricio Tovar, coordinador del Grupo de Investigación INTI Colombia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para entrar en materia, Camilo, ¿qué se entiende por la Cuarta Revolución Industrial? Es un término muy reciente. Pero primero arranquemos explicando qué es una revolución industrial y luego por qué la cuarta. Es una revolución industrial porque como pocas veces en la historia estamos viendo un cambio muy significativo en cómo las industrias, en general las empresas, están adelantando sus procesos, cómo interactúan con los consumidores, con sus proveedores. Y es la cuarta vez que lo vemos en la historia. Hubo una primera revolución industrial donde pasamos de hacer actividades manuales a utilizar la máquina del vapor. Después de eso ha habido tres revoluciones adicionales. Esta es la cuarta revolución. Consideramos que la cuarta revolución, o se considera que es la cuarta revolución porque nuevas tecnologías atadas a los procesos, a los materiales, a la interacción con los clientes, con los proveedores, llegaron para quedarse de forma significativa en los últimos años. Por eso hablamos de la cuarta revolución industrial. De acuerdo. Y bueno, y específicamente, Mauricio, por ejemplo, de la cuarta, ¿qué tiene especial la cuarta? ¿Qué entendemos o qué está sucediendo? La cuarta revolución industrial está, digamos, apoyada en la tercera, que tiene que ver con todo el tema de economía digital, computación, electrónica, tecnologías de la información. Pero básicamente es que ciertas tecnologías que venían evolucionando se han hecho mucho más económicas y desde ese punto de vista mucho más accesibles para las empresas. Y muchas labores labores que realizamos nosotros los humanos, sobre todo las mecánicas, las poco intensivas en conocimiento, van a empezar a ser reemplazadas porque es mucho más económico para las empresas utilizar estas tecnologías y por supuesto va a tener impactos en la productividad de la empresa. Entonces no significa que necesariamente se van a perder esos empleos, puede haber una transformación del mismo, digamos, hay varios análisis alrededor del tema, pero lo que sí es importante es que viene un pool de tecnologías que venía desarrollándose y que ya están entrando en ese punto de madurez para la adopción masiva por parte de las empresas. Eso es un tema muy interesante porque hay algunos expertos que mencionan, justamente haciendo ese recorrido por las anteriores revoluciones, que generan inequidad, o al menos cuando suceden, se atreven a decir eso. Estas nuevas dinámicas de tecnología y cómo se dan, pues han venido acelerando los procesos. Tal vez podemos esperar que haya una democratización de esta revolución que está sucediendo. Y déjeme, se lo pongo con un ejemplo. En las anteriores revoluciones, cada vez que salía un nuevo desarrollo tecnológico, los tiempos de absorción de esa tecnología al ciudadano del común, a la pequeña y mediana empresa, a los gobiernos de países en desarrollo, tardaban muchos años en que esto se pudiera apropiar por parte de la sociedad. Esta cuarta revolución va a un paso muy acelerado y tecnologías que antes podían tomar 20, 30 años en ser adoptados por ejemplo, las empresas, hoy en cuestión de años o inclusive meses están a disposición de los empresarios. Le puedo poner 2 o 3 ejemplos. La nanotecnología. La nanotecnología, que es una de esas tecnologías que hacen parte de la cuarta revolución, hoy está presente en la industria de alimentos, en la industria de los nuevos materiales, pues, de los materiales compuestos para la construcción, de la salud, inclusive de las telecomunicaciones. Es una tecnología que en los ritmos de las anteriores revoluciones podía tomar casi siglos o inclusive décadas en poderse adoptar. Hoy esa tecnología puede llegar a todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas, o todo tipo de países, tanto los más desarrollados como los que están en desarrollo, y pueden hacer parte de las políticas públicas que todos los países en el mundo pueden adoptar. Esa es una de las grandes características que tiene esta cuarta revolución, y es que la tecnología se absorbe mucho más rápido por parte de la sociedad.
De acuerdo, y justamente en esa línea y de forma más casual en el día a día, pues, ¿cómo creen que los estamos viviendo? No sé, un ciudadano normal, ¿cómo lo vive día a día? Vamos a ver diferentes transformaciones, es decir, una parte, por ejemplo, es todo el tema de economía colaborativa, una pequeña parte de la cuarta revolución industrial, y ustedes están viendo en todos los temas de transporte, pues hay una transformación que la vemos todos, también en hospedaje, en el tema financiero, etcétera. Pero también, por ejemplo, el tema de la logística. La logística y mucho del trabajo que se realiza en este momento por humanos va a ser o está empezando a ser utilizado a través de los drones. Los drones están empezando a entregar diferentes paquetes y van a tener un reemplazo en el tema. También en el tema de transporte, lo miramos que Apple y Google están trabajando sobre carros autónomos. Es decir, la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, van a empezar, no solamente ahora el debate es Uber, en un par de años o 3 años empezaremos a hablar de que los conductores de Uber van a ser reemplazados porque no va a haber necesidad de un conductor. Entonces, esas dinámicas nos van a impactar directamente y como ese, pues muchos ejemplos alrededor del tema. Los robots van a reemplazar o van a empezar a hacer actividades que hacemos todos. Si nosotros podemos comunicarnos con un computador a través de las tecnologías cognitivas, ¿para qué necesitamos ya, por ejemplo, los call centers? ¿O para qué necesitamos un celular? Ya no es necesario tener un celular, porque por medio de la comunicación podemos dar órdenes a un computador y tener los servicios que necesitamos. Ahora, eso va a crear otras oportunidades. El estar detrás de esos desarrollos también va a generar oportunidades de trabajo. Ahí el reto es que nos preparemos muy prontamente para afrontar esos nuevos desafíos que nos trae la cuarta revolución industrial. Claro, entonces ahí estamos hablando, bueno, partimos de un impulso tecnológico, pero están generando transformaciones sociales y cambia absolutamente también el modelo y las dinámicas productivas. En ese sentido, Camilo, tú desde el punto de vista empresarial, ¿cómo ves a las empresas allí? ¿Qué rol van a tener o cómo se van a adaptar? Mire, Ferney, yo creo que como pocas veces en la historia reciente nos está tocando ver una época más que de cambio, es una época de constante cambio. O sea, las empresas de aquí en adelante lo que se tienen que enfrentar es a que todo el tiempo, desde el mercado, desde los proveedores, desde las tecnologías, desde el gobierno, esas empresas van a tener un desafío de cambio. Se lo voy a poner con algunos ejemplos. Hace, no sé, 30 años, una empresa de manufactura de pronto simplemente se preocupaba de cómo hacer una buena investigación de mercado para, a partir de allí, dentro de su fábrica, con sus capacidades internas, ver cómo se satisface esa necesidad. Pero hoy eso cambia radicalmente, porque usted tiene consumidores, clientes que le exigen, lo desafían cada vez más, le piden que la innovación esté mucho más presente en sus productos y servicios, lo que le implica a la compañía tener unas capacidades de investigación, pero de prototipaje, pero de producción, pero de conexión en tiempo real con el consumidor, pero también en conexión con sus proveedores. O sea, las empresas, no importa su tamaño, no importa el sector, ahorita podríamos hablar de algunos ejemplos de cómo sectores están cambiando, pero hoy las empresas están teniendo un desafío muy profundo gracias a esta cuarta revolución. Claro, de acuerdo. Y justamente, digamos, ¿cuáles son los sectores que de pronto tal vez se están viendo o que están en vanguardia o lideran esa? Le voy a poner 3 ejemplos. En comercio, yo creo que uno se imaginaba hace, no sé, 10 años la tienda más grande del mundo y se imaginaba un gran supermercado con 5.000, 6.000 categorías. Hoy la tienda más grande del mundo es Amazon. Usted tiene más de 1 billón de ítems registrados. Usted puede comprar desde un satélite hasta un par de zapatos, puede comprar leche para su bebé hasta un tanque de guerra. Hoy es la tienda más grande del mundo y no tiene un solo peso de inventario. Manufactura. Hoy hay, gracias a la impresión 3D, los constructores están pudiendo imprimir casas, utilizando esta tecnología del 3D para imprimir casas. Una casa, por ejemplo, utilizando una impresora 3D, vale $5.000 de 165 metros cuadrados, $5.000, y cada impresora de esas imprime 5 casas al día. Si en comercio hay una revolución en manufactura, lo que está pasando en agroindustria es, Ferney, una locura, y si me da un segundito se lo explico. Gracias a 2 tecnologías que hacen parte de la cuarta revolución industrial, que es, por supuesto, todo el tema de trazabilidad en la producción, pero también
entregarle el agua y las dosis de fertilizante que requiere cada planta le permite a los países dar saltos cuánticos en la producción agroindustrial. Nuestros vecinos, Perú, que no eran prácticamente nada en el mundo agroindustrial, utilizando esas dos tecnologías, agricultura de precisión y trazabilidad, hoy son número 1 o número 2 o número 3, pues en productos que hace 10 años nadie se imaginaba. Entonces, el desafío que hoy en todas las áreas de la economía, comercio, manufactura, servicios, agroindustria, salud, telecomunicaciones, gracias a la cuarta revolución, están teniendo las empresas es realmente profundo. Para poner un ejemplo adicional y complementar a Camilo, por ejemplo, en el tema de salud, que bien lo comentabas, en Internet de las Cosas, que es otra de las tecnologías, nuestra misma ropa y nuestro mismo equipamiento va a empezar a generar los datos sobre nuestro comportamiento de nuestros órganos, presión sanguínea, etcétera, y eso va a ser transmitido directamente a nuestros médicos, etcétera, para la verificación en tiempo real. Y si hay algún inconveniente, pues actuar preventivamente y no ya cuando estás enfermo. Entonces, digamos, ahí también hay una dinámica en el tema de salud muy interesante que va a impactar en realidad virtual, por ejemplo, en educación. Nosotros tenemos laboratorios físicos. Ahora, con estas tecnologías de realidad virtual, podemos ensayar, como lo hacen, por ejemplo, los simuladores de pilotos en laboratorios para aprender sin necesidad de hacer unas grandes inversiones en infraestructura. Muy bien. Quería comentarles, estaba leyendo el reporte de empleos del futuro del Foro Económico, del Foro Economía Mundial, y ellos hacen una afirmación que me llamó muchísimo la atención. Dicen que todos los niños que hoy en día están entrando a la primaria, cuando vayan a terminar y estén en edad laboral, los empleos que hoy existen no van a ser los mismos. ¿Qué opinan de eso? No, inclusive no son los que están haciendo. Le voy a decir una cosa, hoy las ocupaciones más dinámicas en el mundo, en este momento no existían hace 5 años. O sea, el mercado laboral, el mundo laboral realmente es una de esas áreas que está viviendo unas transformaciones muy profundas, entre otras debido a la cuarta revolución. Si usted hoy va a una empresa colombiana, por ejemplo, usted encuentra 4 generaciones trabajando en esa misma empresa. Lo que antes eran 2 generaciones, los viejos y los jóvenes, ahora usted encuentra 4 generaciones, entre otras porque la expectativa de vida ha aumentado, porque la gente entra más joven al mercado laboral, porque puede permanecer más tiempo. Y eso trae unos desafíos en la gestión del talento humano que muy bien recoge ese informe. Desafíos ahí todos, ¿cómo vamos a educar a la gente? Este modelo tradicional, que es que yo hoy me matriculo a un programa y 5 años después le dicen usted es competente y chao, nos volvemos a ver en la próxima vida, pues es que eso ya cambió. O este concepto en el que usted iba a trabajar a una compañía durante 30 años y luego se pensionaba, eso ya no existe. Hoy temas como el teletrabajo, como bien decía Mauricio, ahora la educación utilizando medios virtuales, realidad aumentada, el aprendizaje a lo largo de la vida, las competencias orientadas al hacer y al hacer más que simplemente al lucubrar, están muy presentes en esta cuarta revolución. Claro, y hay unos paradigmas ahí de por medio también en la postura de las personas también en términos de, digamos, si rescatamos esa misma lógica de los cambios que han generado las revoluciones industriales previas. En la segunda más o menos hablamos de cómo la industria automotriz y un poco más el modelo Ford se implementa y se caracteriza a las personas encasilladas en sus roles especializadas. Luego en la tercera se empieza a hablar un poquito más de la interdisciplinariedad y justamente una de mis estudiantes me comentaba hace poco qué entendía por la economía digital o las dinámicas digitales que influencian todo esto. Y ella decía, yo interpreto más como una postura colaborativa y cómo yo soy interdisciplinaria y cómo realmente en un ambiente laboral o productivo me desenvuelvo de esa manera. ¿Ustedes lo ven de esa manera igual? Sí, creo que simplemente el hecho del acceso a Internet y a la información de la población ha generado unas dinámicas de una ciudadanía mucho más global, unas dinámicas de una ciudadanía que quiere colaborar mucho más, que incluso se pregunta y pone en discusión la misma propiedad privada. Ya tú antes tenías un apartamento y es tuyo, ahora el apartamento es tuyo, pero puede ser de alguien más también por algún tiempo. Entonces todas esas dinámicas también tienen una implicación social, unos cambios sociales, pueden ser asignados o digamos, relativos al uso de la tecnología, pero también son esas dinámicas que van generando las nuevas generaciones, que traen, digamos, un chip distinto, que son nativos digitales, que saben cómo utilizar la tecnología, que les gusta compartir, que les gusta
presentarse, incluso sacrificando su misma vida, su misma vida personal y su privacidad. Entonces todas esas dinámicas dentro de esa economía digital pues son de colaboración. Entonces sí hay implícito un cambio social para que todas estas tecnologías también puedan tener impacto. Y yo veo una cosa, muy en la línea de lo que le decía a su estudiante, y es que en las anteriores revoluciones se daba por sentado que las competencias transversales como trabajar en equipo, como ser cumplido, saberse comunicar, eran como la base y lo que te diferenciaba eran las competencias técnicas. En la cuarta revolución es completamente al revés. Cuando alguien va a contratar a alguien o va a participar en un equipo de emprendedores o lo que sea, se da por sentado que esas competencias técnicas ya todo el mundo las tiene y son las competencias básicas o transversales las que en últimas diferencian al individuo para insertarse de forma más exitosa en la sociedad. Y es por eso hoy que las empresas tienen este gran desafío de poder mantener una propuesta de valor clara a sus trabajadores para que quieran trabajar con la empresa. Por eso uno ve entonces de la mano de la cuarta revolución industrial también una transformación muy profunda de la gestión del talento humano en el interior de las empresas. Yo ahora lo anotaba, pero esa propuesta que venga, trabaje en esta compañía 40 años, que aquí se va a pensionar, eso a las nuevas generaciones no les parece seductor. Entonces por eso las empresas tienen que transformar inclusive esa relación con sus trabajadores, convertirse en empresas con propósito, más que simplemente empresas cuya finalidad sea generar una utilidad para sus dueños. Pues la gente no quiere trabajar solamente en compañías que ese sea su fin, sino empresas que quieran transformar la sociedad, que quieran crear valor, no solo económico, sino también ambiental y social, y es ahí donde esa gestión de esas competencias se vuelve un tema fundamental en la cuarta revolución. Y eso es muy importante, Camilo, porque la tecnología va a poder, digamos, suplir o sustituir los elementos técnicos o repetitivos, pero lo que nos hace humanos, que son todas esas habilidades transversales que tú comentas, la tecnología va a tomar mucho tiempo para que llegue allí. Entonces, todas las labores o todas las actividades o todas las habilidades que sean intensivas en conocimiento, todo el tema de empatía, todo el tema de trabajo en equipo, etcétera, todos esos temas o los trabajos relacionados alrededor de ese tema van a estar mucho más fuertes y van a ser los que más se van a demandar dentro de esta cuarta revolución industrial. ¿Qué rol jugamos las universidades allí entonces? ¿Cómo podemos aportar más? Bueno, eso es un reto bien interesante y para nosotros como universidad deberíamos plantearnos los temas porque tenemos unos pénsuls de 5 años y en 5 años la tecnología cambia tan rápido que si tú comienzas a estudiar unas tecnologías cuando te gradúas, pues básicamente son obsoletas. Y también tenemos que preguntarnos por qué muchas de las empresas ya no están contratando, las empresas intensivas en tecnología y conocimiento, están contratando cada vez menos por títulos y cada vez más por habilidades y competencias. Desde ese punto de vista, lo planteaba muy bien Camilo, los jóvenes están respondiendo a esos retos. Entonces, el mensaje es, tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser muy dinámicos y tenemos que enseñar o enseñarle a la gente a aprender, para que cuando vengan los cambios, si tú tienes las habilidades, puedas evolucionar rápidamente a ese cambio. El aprender, el ser muy flexible es fundamental en los procesos de formación. Mira, yo creo que en general el sistema educativo tiene un gran desafío y es que tiene que cambiar su modelo donde lo que hacía era empaquetar conocimiento para ponérselo a disposición a los estudiantes. Esa tecnología, que es básicamente de empaquetar y pensum y diseños curriculares y todo eso, tiene que migrar a una tecnología que es mucho más profunda y es la anticipación. O sea, las universidades y en general el sistema educativo va a seguir siendo relevante para esta sociedad en la medida en que sea capaz de anticiparse con tecnologías de prospección, de entender hacia dónde se mueve la sociedad, de ser capaz inclusive de simular hacia dónde se van moviendo cada uno de estos sectores económicos y de forma anticipada poner ese conocimiento con todos los supuestos que se tengan que hacer a disposición de esas personas con dos realidades. Primero, con el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces lo importante no son los 5 años que el muchacho va a estar en la universidad para hacerse profesional universitario o el año para ser técnico profesional o no sé, o los 7 años para ser PhD, sino entender que ese aprendizaje va a estar a lo largo de la vida, primero. Y segundo, los modelos flexibles de aprendizaje. Entender que todos los muchachos no llegan con las mismas competencias ni van a salir con las mismas competencias. Y de ahí la propuesta de los sistemas educativos cada vez tiene que ser más seductora para poder
atraer al mejor talento de la sociedad a que pase un tiempo, lo que pasa es que con mayor frecuencia ese tiempo al interior de un sistema educativo como la universidad. De acuerdo, y además que hoy pues, también vivimos justamente cómo nos anticipamos y cómo hacemos provecho del conocimiento. El conocimiento hoy en día ya no es cerrado, está absolutamente a disposición. En ese sentido, el enfoque, y absolutamente de acuerdo contigo, Camilo, cómo somos más seductores desde el punto de vista de la academia para lograr esa permanencia de los estudiantes. Hace poco, hace algunos días, el presidente anunció un viceministerio de Economía Digital. Eso se podría interpretar como señas de que como país, como Estado, estamos dando pasos para estar preparados a estos cambios. Pero ¿realmente lo estamos? ¿Qué piensan? Si revisas los índices globales sobre conectividad y en general el ecosistema digital de Colombia, pues realmente hay unos países que tienen una ventaja importante para acceder en la cuarta revolución industrial, y a pesar del esfuerzo que hemos hecho en Colombia en los últimos años, aún estamos rezagados. Eso no significa que no podamos ponernos en punta rápidamente. También cuando uno ve todas estas declaraciones del presidente de la República diciendo que vamos a apostar por economía digital, pues digamos es una señal positiva de que vamos a anticiparnos. Veíamos en la Asamblea de la ANDI que es el tema central, el tema de la cuarta revolución industrial. El ministro de las TIC también en un evento en Cartagena planteó que este es un tema importantísimo para el futuro. Y también cuando uno ve, y yo creo que Camilo ahorita nos puede contar, la percepción de las empresas con respecto a los cambios tecnológicos, también uno ve que las empresas están visualizando eso al futuro. Pero también vemos declaraciones del mismo gobierno diciendo, bueno, en temas regulatorios hay como esa bipolaridad con respecto a ciertos temas de tecnología. Y también vemos que hay una brecha en talento humano importante en el país, en todo lo que tiene que ver con ingenierías. Entonces, digamos, estamos en el momento de tomar esa decisión. Hay unas señales muy interesantes. No somos los que más posibilidades tenemos, pero si tomamos la decisión con una estrategia coordinada, estoy seguro que vamos a poder ponernos al frente de esta cuarta revolución industrial. De acuerdo, ¿cómo lo ves? Pues mire, indiscutiblemente, eso es como un vaso, eso es medio lleno, medio vacío, usted verá cómo lo quiere ver. Indiscutiblemente el país ha avanzado en lo que se denomina la economía digital y da pasos hacia la cuarta revolución. Un buen reflejo es esa decisión táctica de tener un responsable, un viceministro encargado del tema. Eso es importante para efectos de presupuestos, mediciones, indicadores y demás. Lo que sí es muy importante es que como sociedad, y eso es una tarea tan importante que no se la podemos dejar solo al gobierno, es que tenemos que establecer una estrategia. La estrategia no es solo lo que el gobierno vaya a hacer, es lo que también el sector privado, las empresas, la academia va a hacer en términos de poder apropiar esta cuarta revolución. Nosotros en la ANDI hemos sido claros, creemos que tenemos las condiciones para montarnos a esa ola, así como vimos pasar las otras tres. Tenemos unas características muy interesantes para poder montar en esta cuarta ola, pero eso implica que tomemos las decisiones. Tiene que venir de la mano, por supuesto, de unas decisiones del sector privado, de hacer las inversiones que competen en temas de actualización tecnológica, de innovación, de investigación aplicada, también al gobierno en términos temas regulatorios, como decía Mauricio, temas tributarios. Ahora nos vamos a enfrentar a una reforma tributaria que puede terminar compensando para un lado o para otro, acelerar la revolución, pero sobre todo es el rol del ciudadano. Si somos capaces todos como ciudadanos de sofisticar nuestra exigencia tanto al gobierno como a las empresas, como a la academia, nosotros desde la ANDI vemos que Colombia tiene una oportunidad de oro para poderse insertar en esa cuarta revolución industrial. En esa línea y mirando pues ya hacia adelante, ¿y cuáles son esas perspectivas? Entonces, a nivel tal vez nacional y global, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, entonces, ¿qué podemos esperar? La cuarta revolución y estas tecnologías vienen sí o sí. Y hay países, no solo Colombia, muchos países que se están preparando para enfrentarlo, para aprovechar las oportunidades que trae y para pues, generar mercados alrededor de eso. Entonces, creo que la apuesta que tenemos que hacer como países, esta cuarta revolución, como las tres anteriores, va a llegar y nosotros podemos escoger si prepararnos o no. Estamos en el momento de prepararnos y de entrar con fuerza y, como lo decía Camilo, con toda la estrategia y decisión detrás. Las dinámicas no sabemos qué va a pasar.
O sea, es tan rápido el cambio a futuro que no te lo puedo decir. Por ejemplo, en el tema de transporte, más o menos uno lo tiene claro, que vienen los carros autónomos, pero las disrupciones vendrán de cualquier lado. Nadie se esperaba un Uber, nadie se esperaba un Airbnb, nadie se esperaba, digamos, esas disrupciones tan importantes, y podemos esperar cambios que no los tenemos mapeados. En un reciente evento que hicimos en la ANDI invitamos a uno de los grandes pensadores de ese tema, que es Peter Diamandis, y él básicamente da una frase que es, creo que, muy inspiradora para la cuarta revolución industrial, y él decía: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Entonces, si como país dejamos de estar simplemente esperando a ver qué es lo que nos llega y cuál es la ola en la que nos vamos a montar, si ayudamos a crear esa ola, si tomamos la decisión como sociedad y entender esa cuarta revolución con todas esas tecnologías que están ahí disponibles, hacia dónde nos permite llevar el país en temas, por ejemplo, como, no sé, ser protagonistas en tema alimentario en el mundo, insertarnos en cadenas globales de valor de la agroindustria, y hay una formidable oportunidad para este país. Si aprovechamos el talento, haber sido una sociedad que ha sufrido tanto durante tantos años, que a su vez nos hace creativos. La creatividad es uno de los grandes elementos diferenciadores de la cuarta revolución industrial. Pero la discusión no es qué nos va a pasar, sino qué vamos a crear para que en últimas termine pasando cosas. Y el talento de los colombianos es impresionante. Uno ver dentro de las universidades, en los grupos de investigación, pero también en el interior de las empresas, gente solucionando con su creatividad, con su talento, con su capacidad de innovación, superando retos que tiene la sociedad, pero que también tienen las mismas empresas. Eso nos puede llevar a un nuevo escenario que juntos creemos para ser protagonistas de esta cuarta revolución. De acuerdo. Finalmente, entonces, retos inmediatos, grandísimos, pero las oportunidades están. De allí, entonces, pues agradecerles, Mauricio, Camilo, y a la audiencia, pues, ser conscientes de las oportunidades que tenemos allí. Esto es Punto Crítico.